Queridos hermanos, la palabra de Dios de este domingo es sencilla y difícil a la vez. Sencilla porque se trata de escuchar para poder responder un sí o un no verdadero. Y difícil porque nos tenemos que hacer la composición del lugar. ¿Qué entendemos nosotros hoy en nuestra sociedad por pecado? ¿Qué es el pecado? Simplemente la transgresión a una ley. ¿Qué entendemos por pecado? Hoy el Papa a la mañana en el Ángelus hablaba del pecado en cuanto a la fragilidad que todos tenemos, que podemos hacer y cometer errores, y también hablaba de una falta de redención ante esos errores, que es lo que él llama la corrupción, es decir, disfrazar el error de bondad, hacer como una especie de careta, como una especie de coraza que disimule ante los otros el error. En la Sagrada Escritura, el pecador, además de cometer un acto moral, pertenecía a una clase social que podríamos decir que coincidía con los pobres. De hecho, siempre que nosotros escuchamos las profesiones, entre cumetas, como dicen en catalán, las profesiones más pecadoras por públicas, encontramos las mujeres de mala vida, la prostitución, y los publicanos, los cobradores de impuestos, los publicanos que, como bien sabemos, Mateo terminó siendo discípulo y evangelista de Jesús, y sabemos que muchas mujeres que tal vez habían estado en la mala vida también terminaron siguiendo a Jesús, que es la conclusión de la perícopa evangélica de hoy. Dice Jesús que los publicanos y los pecadores escucharon el mensaje de Juan el Bautista y se convirtieron. Y hay muchos que se dan de justos y no se convirtieron. La obediencia, la escucha a la palabra. La palabra obediencia en latín viene de ob, que es una preposición que indica dirección, ob, el oído que se dirige a, audire, ob, audire, obediencia. ¿Qué se entiende? No sé, en catalán, con la palabra obediencia. ¿Qué entiende alguien que ha nacido en la cultura catalana y que piensa en catalán cuando escucha? Etimológicamente viene también, obediencia en catalán también viene de ob audire, de escuchar. Pero cuando nosotros nos dicen la palabra obedecer, parece que nos quieren someter, que nos quieren de alguna manera quitar la libertad. Obediencia parecería algo ciego y sin embargo etimológicamente obediencia es escuchar. Y Jesús pone en el Evangelio un ejemplo muy sencillo. Un padre que tenía 2 hijos y le pide ir a trabajar a la viña de la familia, lo que daba el sustento. El primero le dice que no y luego se arrepiente y va. El segundo le dice que sí y no, se va a la plaza. Entonces Jesús pregunta, ¿cuál de los 2 es el obediente? ¿Cuál de los 2 escucha la voluntad de Dios? Y entonces la gente con buen tino le dice, el que primero dice que no, pero luego va. Y esa tiene que ser nuestra vida ante lo que el Señor nos propone. Primero, saber si escuchamos a Dios. ¿Qué nos pide Dios a través del Evangelio, a través de su palabra? Nos pide obediencia, pero no como mero cumplimiento de algo, de un precepto, de una ley, sino nos pide escuchar. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros escuchamos el Evangelio, cuando venimos a la iglesia el domingo, cuando pertenecemos a un grupo, cuando damos nuestro tiempo para hacer algo que nos proponen en la iglesia, ¿qué escuchamos? ¿Qué se nos pide? Y cuando nosotros decimos que sí, ¿qué significa ese sí? Es cierto que muchas veces podemos ocultar un no escuchar la palabra de Dios a través de formulaciones y de palabras muy serias, muy solemnes y muy nobles. Pero ¿qué le sirve al Padre
del ejemplo de Jesús en el Evangelio. Ver la acción real del Hijo, más que la palabra. El sí del segundo no realiza ningún gesto. El no del primero realiza que finalmente va a trabajar en la viña. Una espalda doblada, poniendo la pala en la tierra, es mucha más respuesta que una linda elucubración, una linda frase de alguien que no está dispuesto a escuchar, y sobre todo a escuchar a quien se debe escuchar, que es el Señor. Vamos a pedir esta luz en esta Eucaristía dominical, terminando ya este domingo 26 durante el año, pedirle al Señor la gracia de ser obedientes, no como un ejercicio judicial. Yo en Argentina me dedico también, soy párroco y además tengo la vicaría judicial, el tribunal de la Iglesia. El pecado no es una mera quebrantación de una ley, sino que el pecado es un cerrarse a la escucha de Dios, un cortar el diálogo, que como dice en otra parte del Evangelio, que mi sí sea sí y que mi no sea no. Escuchamos la voz de Dios en nuestra vida, sabemos lo que Dios nos está pidiendo en el hic et nunc de nuestra historia, en el aquí y ahora de nuestra historia. Vamos a pedirlo con fe a una gran maestra que es la Mare de Déu, la Virgen. Es la gran maestra en decir que sí, fiat, hágase, que se realice, que el sí sea sí en mi vida y que el no sea no. ¿Qué es un pecado, hermanos? Decirle que no a Dios. La fe no es una enumeración de prohibiciones. La fe es una enumeración de decirle que sí a Dios. Cuando uno dice no matar, es decir sí a la vida. Y así cada mandamiento. No podemos pensar los mandamientos por la negativa si tenemos oídos para escuchar la palabra de Dios. Los tenemos que pensar por lo positivo. Y el esfuerzo, a veces, hermanos, el sufrimiento, el hacer algo cuando uno no tiene tantas ganas, también es un gran sí a Dios, como el sí grande que Jesús nos mostró en la cruz, con la cual nos salvó y a través de la resurrección nos abrió paso a la vida. Que María Santísima nos permita ser obedientes, escuchadores, escuchar la palabra de Dios, sentir lo que Dios me pide y poder siempre decirle que sí. Que así sea.